termina el semestre? Salimos el 22. Bueno, no termina. ¿Cuándo empiezan las vacaciones? ¿Alguien tiene el calendario a la mano? El 22 es cuando marca. Sí, es el 22. ¿Que inicia las vacaciones? Sí, profe. Bueno, pues tendremos clases el lunes. Muy bien, profe. Ya les dije que yo no sé por qué les preocupa como, bueno, no sé si trabajen, pero de veras, en vez de ocuparse, se preocupan. Pero en fin, ya no digo nada. ¿Ya te conectaste el que me hizo la pregunta? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, en lo que estaba yo, se me fue la idea. De nuevo, repíteme tu pregunta porque se me fue toda mi idea. Estaba diciendo que si diseñaba el circuito para el LED. Ah, sí, ya me acordé. Gracias, perdón por cortarte, pero ya me acordé, se me fue hasta la idea. Cuando tú tienes ya un circuito diseñado para hacer algo, pues no te conviene modificarlo, vas a trabajar más, es más, hasta puede ser posible que ni siquiera lo logres. Tienes que diseñar un circuito para lo que tú quieres. En este caso, si ese circuito está diseñado para ciertos valores de tolerancia de corriente y voltaje, y tú los modificas nada más porque sí, puede ser que dañes otra parte de tu circuito porque no sabes qué valores soporta. Te repito, a frecuencia de resonancia los valores son máximos. Básicamente, en donde eso es deseable, pues en todo lo que se refiere a radiofrecuencia, las estaciones de radio manejan frecuencias de resonancia porque quieren que su potencia sea máxima para poder llegar lo más lejos posible y no tener que estar usando repetidoras. Por eso se maneja siempre en watts y ahí no se habla en volts amperes, que serían la potencia aparente, es decir, que mezclaría la parte reactiva, porque se está trabajando a frecuencia de resonancia y ya verificamos que a frecuencia de resonancia la parte reactiva es igual a cero, únicamente tenemos parte real. Pero puede ser que tú no estés trabajando a frecuencia de resonancia exactamente, sino estés trabajando en una frecuencia de corte 1, o en una frecuencia de corte 2, o en una frecuencia de potencia media 1, o en una frecuencia de potencia media 2, porque todo eso forma parte de un circuito resonante. El valor máximo se obtiene a frecuencia de resonancia, pero recuerda que tienes un ancho de banda en donde existen varias frecuencias que tú puedes usar para trabajar. En función de esas frecuencias, tienes diferentes valores de corriente y de voltaje. No necesariamente tu circuito está siempre a frecuencia de resonancia. Te repito, lo deseable para ciertas situaciones, una estación de radio, pero puede ser que para otra situación no la requieras a frecuencia de resonancia, sino a frecuencia de potencia media 2, o a frecuencia de potencia media 1, o a frecuencia de corte 2, cualquiera de ellas, o a frecuencia de corte 1. Entonces, primero hay que saber qué quieres hacer o qué te está haciendo ese circuito y si vale la pena modificarlo o mejor generar uno nuevo. Ah, ok. ¿Eh? Sí, De todas formas, te repito. ya entendí. ¿Mandé? Ya entendí, profe. Es más que nada para evitar pérdidas. Un ejemplo es para líneas largas, ¿no? O algo así. Bueno, esa es otra cuestión. Ahí lo que estamos haciendo es diferente. Corregir el factor de potencia con un capacitor, hablando de las líneas de transmisión de la energía que tú consumes, a un circuito resonante. Estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Para que tú consumas menos energía eléctrica, lo que se hace es corregir el factor de potencia de tu casa. ¿A través de qué? De agregar capacitores nada más. Cuando tú quieres mejorar la corriente que te llega de un equipo en específico, trabajas con circuitos resonantes, pero es de un equipo, no es de toda tu casa. O sea, digamos, si hablamos de la televisión, te vas a enfocar únicamente en la televisión. Cuando hablamos de corregir el factor de potencia para que tu consumo sea menor y más real, es del consumo de toda tu casa que incluye todos tus aparatos. Eso es diferente. Entonces hay que separar los conceptos y los temas. En resonancia es casi, se puede decir, que
que depende de tu elemento. Tu celular es un circuito resonante, tu televisión también, más que la televisión, el control remoto es un circuito resonante, la alarma del carro es un circuito resonante y ahorita les voy a explicar cómo funciona. De manera general, no me voy a poner a hacer los circuitos y todo eso, sino el funcionamiento general, no cómo está diseñado, que quede clara esa parte. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a retomar. Cuando yo tengo frecuencias mayores a las de resonancia, si frecuencias menores a las de resonancia predominó el efecto capacitivo, pues eso implica que cuando yo tenga frecuencias mayores a las de resonancia va a predominar el efecto inductivo y entonces me queda una parte reactiva positiva. Si me queda una parte reactiva positiva, el ángulo que yo tenga siempre a frecuencias mayores a las de resonancia va a ser positivo. Y entonces ahora la corriente va a estar atrasada con respecto del voltaje. Eso es matemáticamente. Visualmente sucede lo contrario. Como la frecuencia, el voltaje empieza en 0 y mi corriente va a empezar en menos, vamos a pensar, menos 20 grados, entonces se está iniciando antes de hacer el ciclo y es por ello que visualmente parece que está adelantada con respecto del voltaje, pero visualmente, si yo hago mis gráficas de corriente y voltaje contra la fase, se puede ver sin ningún problema que la corriente está atrás del voltaje, pero visualmente, como el osciloscopio no me maneja unos ejes fijos, sino nada más es una pantalla cuadriculada, por eso visualmente parece que es el efecto contrario, que la corriente está adelantada, pero eso es visualmente, no matemáticamente. ¿Qué sucede de nuevo? Que exactamente en el punto B, la frecuencia de potencia media 2 tiene un ángulo, pero ahora positivo, de 45 grados. Y por eso puedo decir que en la frecuencia de potencia media 2, la corriente está atrasada 45 grados. Pero si no es a 45 grados, entonces yo lo que tengo no es una frecuencia de potencia media 2, sino tengo una frecuencia de corte 2. ¿Por qué me estoy enfocando mucho en ello? Porque en realidad vamos a tener únicamente 4 ecuaciones que yo puedo usar en cualquier momento para trabajar con los circuitos resonantes. Y todas las demás ecuaciones que vamos a tener para trabajar se determinaron cuando se está trabajando en los puntos de potencia media A y B. Quiere decir que el ángulo debe de ser de 45 grados. Si hay algún enunciado que me especifique que yo estoy trabajando a frecuencias que no son de 45 grados, me limita a usar solo 4 ecuaciones y no puedo usar todas las demás que están ahí en sus notas y que ya les dije a través de una imagen que ya mandé al grupo de WhatsApp, cuáles tienen que anotar ya en su formulario. Entonces, las ecuaciones que podemos usar en cualquier momento, ¿queda claro esta parte del ángulo y de las frecuencias de potencia media? ¿O alguien tiene una duda con respecto a esto que estamos viendo del tema? No dudas de otras cuestiones ahorita que posteriormente podemos tratar. Ahorita me interesan los conceptos porque necesito que los tengan presentes para lo que yo voy a enviar de los videos y no tengan problema con interpretar por qué hice tal o cual cosa, que de todas formas se los menciono en el video, pero para que no haya problema. Entonces, ¿nadie tiene duda con respecto a esta parte? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, mencionaba yo hace un momento que tengo 4 ecuaciones y yo estoy trabajando a ángulos diferentes de 45 grados. Tengo 4 ecuaciones. Una es la de la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque esa la determino a través de hacer 0 la parte imaginaria. Entonces no me interesa si estoy o no a 45 grados. La otra ecuación es la del ancho de banda. ¿Por qué la del ancho de banda? Pero esta, porque si ustedes analizan las notas, van a tener muchas ecuaciones para calcular el ancho de banda, pero la que puedo usar es esta, porque esta es a través de una cuestión gráfica que me dice que puedo hacer el ancho de banda a través de la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1 de manera ideal. Pero si no lo quiero hacer, puedo hacerlo a través de una frecuencia de corte 2 y una frecuencia de corte 1. Por eso esa ecuación
también la puedo usar aunque no esté trabajando a 45 grados. La otra, que me permite calcular otros valores, pues es la del ángulo, que me dice que es la tangente inversa de la parte reactiva, que es omega L menos 1 sobre omega C, entre la parte real, que es la resistencia. Y la última es la ecuación que se conoce como el lugar geométrico, que me dice que la frecuencia de resonancia es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia 1, ya sea de potencia media 1 por la frecuencia de potencia media 2, o la frecuencia de corte 1 por la frecuencia de corte 2. Esas 4 ecuaciones yo las puedo usar indistintamente, aunque no esté trabajando en el punto A y en el punto B. Aunque esté trabajando con frecuencias de corte, estas ecuaciones funcionan. Por eso son las que se pueden usar en todo momento. Las que no son las demás ecuaciones que ustedes van a anotar en su libreta y que me permiten hacer otros cálculos, pero estoy condicionado a estar trabajando en las frecuencias de potencia media 1 y 2 exactamente, y no en frecuencias de corte. Repito, ¿cómo podemos determinar eso? Pues nada más leyendo bien el enunciado, y si el enunciado me dice que yo tengo un atraso o un adelanto de la corriente con respecto del voltaje, hablando de circuito serie, y me dan un ángulo diferente de 45 grados, ya sea en adelanto o en atraso, entonces yo ya no puedo usar más que esas 4 ecuaciones que están en el pizarrón. Ahora, aquí vamos a detenernos un momento. Esta ecuación que está aquí es exactamente la misma para un circuito serie que para un circuito paralelo. ¿Por qué? Porque esta ecuación que está aquí es para demostrar que la frecuencia de resonancia es el lugar geométrico de las frecuencias de potencia media 1 y 2 o de las frecuencias de corte 1 y 2. Dicho de otra manera, es la media geométrica. ¿Y qué es la media geométrica? Pues es aquella en la cual lo que se tiene es la tendencia de la frecuencia, en este caso de la frecuencia de resonancia, para volverse central. ¿A qué me refiero? Que la media geométrica lo que me produce es que la frecuencia de resonancia se vaya centrando y quede en medio de la frecuencia de potencia media 1 y 2. No siempre se logra, se los dije aquí con estos circuitos, o perdón, con estas dos variables. Puede ser que se desplace más hacia un lado o hacia otro, pero si yo lo requiero, me pongo a jugar con los valores, que ahorita voy a decir cuáles son, para poder obtener la media geométrica, o que la frecuencia de resonancia sea el lugar geométrico de frecuencias de potencia media 1 y 2, o de mis frecuencias de corte 1 y 2. ¿A qué me refiero? Que la frecuencia de resonancia quede en medio de las frecuencias. ¿Y cómo se logra eso? Por eso es que no están ahí en las notas esas ecuaciones, no son muy comunes. ¿Cómo lo logramos? Cuando el factor de calidad que se obtiene es mayor o igual a 10, entonces, bajo esa situación, yo estoy asegurando, claro, con unas variaciones, que la potencia de la frecuencia de resonancia está casi a la mitad de mis frecuencias 1 y 2. Y entonces puedo usar dos ecuaciones que son: la frecuencia de corte 1 es aproximadamente igual, o de potencia media 1, depende de cuál esté trabajando, a la frecuencia de resonancia menos, perdón, la 1 sí es menos el ancho de banda sobre 2. Y la frecuencia de potencia media 2 o frecuencia de corte 2, depende de qué ángulo, es aproximadamente igual a la frecuencia de resonancia más el ancho de banda sobre 2. ¿Por qué estas ecuaciones no son comunes? Porque si no estoy en un factor de calidad que sea mayor o igual a 10, no las puedo emplear. ¿Y en qué básicamente un circuito resonante se basa? No se basa en el factor de calidad, se basa en el ancho de banda. Lo que le mencionaba a su compañero hace un momento, el ancho de banda está en función de lo que yo quiero que haga mi circuito. Si tengo un ancho de banda muy grande, se considera que el circuito es malo porque es poco selectivo. Si tengo un ancho de banda muy pequeño, se considera que mi circuito es muy bueno porque es muy selectivo. No podemos llegar a tener 3 valores de frecuencia,
nada más las de la omega 1, omega 2 y de resonancia, siempre va a haber más frecuencias. ¿En dónde está esto? Lo que les mencionaba, el ejemplo más práctico de esta parte sería la alarma del carro, de su papá, de sus hermanos o de ustedes, si es que ya lo tienen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pierden el control remoto, lo único que tienen que ir a hacer es a la agencia o a alguna cerrajería que maneje alarmas electrónicas para que les genere una nueva llave que consiste en averiguar a qué frecuencia de trabajo estaba programado el cerebro, así se le llama coloquialmente, de su alarma, porque ese cerebro tiene un ancho de banda ya establecido, porque si no, imagínense el gasto que sería que cada vez que ustedes pierdan el control remoto, pues hubieran que comprar una alarma completa y no es necesario. Lo que se hace es ver el cerebro bajo qué criterios trabaja, se reprograma de acuerdo a su ancho de banda, se escoge una frecuencia diferente y esta frecuencia se le programa al control remoto, que también es como una memoria programable con un ancho de banda parecido al de el cerebro de la alarma. ¿Para qué? Para que lo único que hay que hacer es programar esa frecuencia y entonces nuevamente ya pueden abrir el carro. Sería lo mismo que el control remoto de una puerta automática. Si ustedes llegan a perder más si viven en un edificio en donde mucha gente usa la misma frecuencia de trabajo para abrir las puertas automáticas, imagínense si pierde alguien el control, pues todos tienen que comprar una alarma nueva, tienen que pagar, si para luego cooperar no quieren para los brazos mecánicos, pues imagínense para lo demás. ¿Qué es lo que se hace? Pues se compra nada más, porque hay de varios precios, depende de cómo quieran el control remoto. Los hay desde 400 pesos hasta 2,000 o 3,000 pesos. Si compran uno de 300 pesos, porque también los hay, lo único que van a hacer es llevar ese control remoto a donde está el cerebro y la persona que se supone está encargada de esa programación va a programar el control remoto y ya pueden abrir de nuevo las puertas automáticas. ¿Por qué? Porque ya tienen una frecuencia de trabajo establecida. Si de casualidad, como no saben quién pudo haber encontrado la llave y a lo mejor es un ratero o se la robaron a propósito, pues lo que se hace es cambiar la frecuencia de trabajo y entonces únicamente llevan de nuevo todos sus controles, no se los van a cambiar, lo que van a hacer es programarle la nueva frecuencia a cada uno de los controles. ¿Para qué? Para que el que se robaron o al que se perdió, si de casualidad sabe dónde está esa casa y la pudiera abrir, pues ya no puede abrirla porque ya la frecuencia es diferente. ¿Esto dónde se aplica? Pues en sus celulares. ¿Alguien me puede decir por qué el Motorola, no sé el modelo, pero voy a hablar al aire nada más, el Motorola 100 que se usa en Movistar, que se usa en Telcel, que es el mismo modelo, ¿por qué no funciona en las diferentes compañías telefónicas, a pesar de que es el mismo modelo? ¿Por qué si le ponen un chip o le tienen que cambiar el chip necesariamente? O sea, sí tienen el Motorola 100, pero si le ponen un chip de Telcel, ya no pueden trabajar con Movistar, tienen que comprar un chip de Movistar, que lo va a aceptar, pero eso es diferente. ¿Por qué? ¿Alguien me quiere decir? Está en función de lo que acabo de mencionar casi. Así es. Trabajan con una frecuencia asignada que genera un ancho de banda de trabajo. Entonces, es por ello que el chip se programa, es como si fuera su control remoto. Se programa con una frecuencia de trabajo que únicamente la va a transmitir Telcel o Movistar o AT&T, y es por ello que si no cambian de chip, pues no van a poder trabajar con la compañía de Movistar o con la compañía de Telcel. Es por ello que se hace así. Lo mismo sucede con las televisiones. ¿Qué pasa cuando pierden el control remoto? Si su televisión era una Sony, no pueden usar el control remoto de una Samsung o de una LG o una JBC, porque cada compañía trabaja a una frecuencia diferente. Aunque el control remoto hace lo mismo y podría ser muy parecido, si ustedes luego los analizan, los controles remotos son exageradamente parecidos, pero la frecuencia de trabajo es distinta y eso genera un ancho de banda distinto.
Es por ello que no se puede usar un control remoto de Samsung con una Sony o con una LG. Oiga, profesor. Pero, Y mande. por ejemplo, ¿qué pasa con los controles que venden que les llaman los universales? Que se supone que sirven sí para sabes, varias teles. ¿sí lo has usado? Pues mi abuelita tiene uno, pero Por eso, yo bueno, lo tengo. el manual es que necesitas leer esa parte, pero vamos a decirlo aquí. El manual te indica cuál es la frecuencia de trabajo que le tienes que programar al control remoto. Por eso se llama universal. Digamos que esto que pasa, ay, qué bueno que lo recordaste sin querer. Anteriormente, el radio de banda civil, que ya casi no existe, tenía un ancho de banda exageradamente grande, por eso era muy malo y por eso, si le preguntan a sus papás, porque no creo que a ustedes ya les haya tocado, cuando los radios de banda civil que usaban antes los tenían los taxistas y los camioneros, ¿por qué tenían mucho ruido? Pues porque su ancho de banda era exageradamente grande y todas las frecuencias, la mayoría, incluyendo las de ruido, las que generan ruido, se introducían en el receptor. ¿Cómo lo detectaba uno? Bueno, pues a veces estaba viendo uno de la televisión en su casa, las analógicas, y cuando pasaba un taxista y se ponía a hablar en ese momento cerca de su casa, pues la antena de televisión captaba la frecuencia y podían escuchar, la conversación en su televisión. Si de pura casualidad se estacionaba enfrente y se la pasaba platicando, escuchaban toda la conversación, porque el ancho de banda era tal que permitía que esa frecuencia a la cual estaba transmitiendo podía captar la antena de televisión. Y por eso la podían escuchar en su televisión. Los mejorar ahora. ¿A qué voy? El control remoto universal lo que tiene es un ancho de banda grande, que está en función de las frecuencias de trabajo de cada una de las marcas de televisión que existen. ¿Qué sucede? Para poderlo usar, primero hay que programarle a través de un código cuál es la frecuencia que va a tener que usar. Y una vez que la reconoce, es por eso que ya se puede trabajar con un LG y ya hay algunos controles universales que si son baratos, tienen menos ancho de banda y no tienen ciertas televisiones. Hay unos que son más caros porque su ancho de banda es tan grande que maneja todas las televisiones posibles, pero no lo pueden usar con todas indistintamente. Primero hay que codificarlo. ¿Quién hace eso? Pues son las señales de Sky, la señal de, en este caso, todas las que sean vía microondas, que no sean a través de cable. ¿Por qué? Porque la señal se manda al aire y la antena de televisión normal no tiene que ser parabólica ni tener la forma que tienen las antenitas de Sky. Son captadas por cualquier antena que maneje ese ancho de banda. ¿Cuál es el problema? Que viene la señal codificada. Y si ustedes no tienen el decodificador, pues sí la capta la antena, pero no la pueden ver. Eso es lo que pasa con el control remoto universal. Primero hay que codificar al control remoto a través de un código que en el manual que viene con el control universal hay que buscar la marca de la televisión, el código que hay que introducirlo y entonces ya lo pueden usar. Si ustedes no le meten el código correcto, ni siquiera va a funcionar. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué pasó? Pero lo tienes que codificar también, ¿o me equivoco? Exactamente. En lo que te menciono, codificas. Si tú no lo codificas, no vas a poder usarlo como control remoto para ninguna televisión. Lo que estás haciendo es, a través de esa aplicación, generar la frecuencia de trabajo de tu televisión. Nuevamente, es lo mismo que el control remoto universal. Y ya al momento que estás trabajando con el ancho de banda que maneja esa televisión, o más que esa televisión, el receptor de la televisión, es que te reconoce los botones que aprietan. El receptor lo tiene la televisión y está programado a un ancho de banda. ¿Para qué? Para cuando ustedes aprietan el botón de subir volumen, el de más, pues la televisión tiene que saber que es para subir volumen y no bajar volumen. Entonces es una frecuencia específica que está aquí en toda esta gama.
Cuando ustedes aprietan ahora el botón para bajarle el volumen, es otra frecuencia diferente, porque si no seguiría subiendo el volumen, de las que se tiene aquí en este ancho de banda. Cuando ustedes aprietan como puntero, pues es otra frecuencia, por eso tenemos un ancho de banda grande, porque si yo necesito 100 frecuencias, que era lo que les mencionaba, ¿para qué lo quieres? Si yo necesito un ancho de banda que maneje 100 frecuencias, servir un circuito que yo diseñe con un ancho de banda de 5 frecuencias. Pues voy a limitar a 5 botones. En cambio, si tengo 100 frecuencias, puedo manejar hasta 100 botones diferentes, porque a cada botón de mi control remoto le asigno una frecuencia de trabajo para que el receptor que tiene la televisión, cuando reciba esa frecuencia, entre comillas, no lo hace así, pero digamos es una manera en que ustedes a lo mejor se den una idea más práctica, pues dice, me llegó una frecuencia de 100 Hz, le corresponde al canal 1. Me llegó una frecuencia de 125, ese es el número 2. Me llegó una frecuencia de 450 Hz, esa frecuencia le corresponde a desplegar el menú de ajustes. Eso es lo que se hace. Pero si no lo han programado, aún tu aplicación de tu celular, pues no lo vas a poder manejar. Y si se te ocurre programarlo para una Samsung, cuando tú tienes una Sony, intenta ver si funciona. Bueno, pues ahí está, imagínate, ya hasta se los hicieron más fácil. En los controles remotos universales a través de códigos, claro, te dicen, la Samsung tiene este código, la LG este código para el control remoto. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, trabajan una frecuencia distinta. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces, básicamente, todo lo que acabo de mencionar, que las ecuaciones que tienen que escribir en su formulario son las que tenemos aquí, y ese es el efecto que se produce en los circuitos resonantes. Ya vieron que las aplicaciones son vastas, que las han usado, pero antes no podían decir por qué, ahora ya pueden decir qué está pasando. De todas formas, con los ejercicios que hagamos en YouTube y que les mande y que ustedes puedan estar revisando, les queda más definido los conceptos, porque ahí los voy a seguir explicando. Repito, estas ecuaciones son indistintas, aunque no trabajemos exactamente en los puntos de potencia media, pero todas las demás que son de ancho de banda y otros valores, las frecuencias de potencia media 1 y 2, si no trabajamos a 45 grados no las podemos calcular, pero con estas ecuaciones nada más podemos obtener cualquier dato, bobina, capacitor, resistencia, ángulo, ancho de banda, frecuencia ahora de corte 2, frecuencia de corte 1, frecuencia de resonancia, únicamente con 4. Aunque no estemos trabajando, claro que es mucho más trabajo. Si trabajamos en los puntos de potencia media 1 y 2, pues es más fácil porque nada más sustituimos datos, que es lo que yo hice en el primer ejercicio de resonancia que envié. Únicamente sustituí datos en las ecuaciones para encontrar los valores que yo no conocía. O sea, ya determiné en ese ejercicio, me parece que el ancho de banda queda de 10, igual que mi factor de calidad queda de 10. ¿Qué significa? Que si graficáramos varios valores de frecuencia, se podría ver que la frecuencia de resonancia, como mi factor de calidad es igual a 10, está casi en medio entre la frecuencia de potencia media 1 y frecuencia de potencia media 2. Puede ser que eso es lo que yo quiera. Si no lo quiero, pues entonces puede ser que no me interese que el factor de calidad sea igual o mayor a 10. Si mi factor de calidad me da de 5, sigue siendo un buen circuito, depende para qué lo diseñé. Entonces, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Bueno, el día viernes vamos a tener clase, mañana no, pero eso es para que ustedes puedan ver el video y de una vez pasarlo a su libreta y no empezar con que no tienen tiempo, no les da tiempo. El video dura, los dos videos suman 20 minutos, quiere decir que les quedarían, es hora y media, es decir, estamos hablando de 90 minutos, les quedarían 70 minutos para hacer otra cosa de mi materia.
Por desgracia no he hecho más videos, yo espero apurarme para que puedan ver los demás videos. Entonces, si usan 20 minutos para ver los videos y otros 20 minutos para pasar ese video a su libreta, entonces ya usaron 40 y les quedan 50 minutos todavía, para que no nos empecemos a quejar de que luego no pueden terminar. Y voy a enviar ya también la guía de resonancia. Detalle, por favor, yo sé que les encanta y son bien honestos y no hacen trampas. Si yo les envío una guía de 20 ejercicios, pues no me envían una guía de 30 ejercicios que ya también envié con otros grupos. O sea, yo sé que todo actualmente lo van guardando. Es más, mis apuntes ya están hasta en script, donde les cobran para bajarlos y yo no les cobro, imagínense, y no los puedo demandar porque no tengo derecho de autor. Y luego pagan para usarlos en vez de que yo se los mande. Por favor, están igual ahí mis problemarios, pero mis problemarios los voy modificando dependiendo de cada semestre. Entonces, no hagan que me dé cuenta que están copiando, hasta me siento mal. Me dan ganas de ponerle algunos exámenes para que aprendan a trabajar y no a copiar. Porque hasta cuando en los exámenes doy cuenta cómo se lo pasan debido a que cometen exactamente el mismo error y usan el mismo procedimiento. Por favor, modifíquenlos. Cánsense un poquito. Yo sé que todo actualmente es digital y pueden hacer y deshacer, pero no agarren malas mañas. Entonces, fíjense en lo que hacen, por favor. Porque de otra manera, lo único que mientras sigamos bajo esta modalidad, pues más compañeros los adjudiquen. Entonces, sean un poquito más, o háganme creer que son honestos, los que no estoy hablando de que todos, pero lo noto en los exámenes y lo noto con las tareas. Por favor, esa parte. Entonces, si no hay más por el momento, el viernes tenemos clase para ver resonancia paralelo y serie paralelo. Nuevamente les voy a dar las ecuaciones. Lo que ya vimos ahorita, en paralelo me voy a enfocar en las ecuaciones porque todo lo que vimos ahorita, si ustedes hicieron el resumen y se tomaron la molestia de leerlo, es exactamente lo mismo para la serie, para la paralelo. Lo que cambiamos es que en vez de manejar corriente, manejamos voltaje. Aquí pues tenemos omega C menos 1 sobre omega L sobre la conductancia en vez de la resistencia, pero al fin y al cabo trabajamos con resistencia y ¿qué hacemos? Pues le sacamos el inverso a la conductancia para tenerla con respecto a R. Entonces es básicamente lo mismo, únicamente cambiamos de variable. Y lo que sí me voy a enfocar un poquito es en los serie paralelo porque hay que hacer el desarrollo matemático que ahí es, yo le digo como receta de cocina, una vez que se hace para un circuito serie paralelo, porque vamos a manejar nada más dos que son los más comunes, siempre se va a hacer lo mismo y como voy a ver los dos, pues únicamente hay que aprenderse el trabajo matemático que hay que hacer para llegar al resultado. Si no hay más preguntas o dudas, pues nos vemos el día viernes y que tengan un excelente día y descansen. Profe, mañana entonces, no puedo. Mañana no hay clase, pero lo usan hora, hora y media. No sé media. qué opinen los demás, pero podríamos tal vez tener mañana clase y no clase el próximo lunes. No, tenemos el viernes, eso lo decido yo. Y además, te vuelvo a repetir, te anotaste en un grupo en el cual las clases eran de 1 a 2 y media, lunes, miércoles, jueves y viernes. Y si yo doy clase el viernes, tienes que entrar el viernes. Si no quieres, por X o Y razón, no entres a clase. Ya les dije que yo no tengo problema con la asistencia. Entonces, por favor, no me quieran modificar esas cuestiones, ni siquiera me lo comenten, que sea la primera y última vez, por favor. Cuando yo diga que hay clase, y mientras no sea en un día que no me corresponda, hay clase. Si ese día no me corresponde, entonces lo primero que voy a hacer es pedirle opinión a ustedes para ver si quieren que les dé clase. Entonces, primera y última vez, por favor. ¿Alguna otra duda? No, profesor. Bueno, que tengan un excelente día y pasen una buena tarde. Nos vemos el día viernes, por favor.